crecido con un trasfondo católico en México y en mi juventud, cuando empecé la adolescencia, dejé de asistir a la iglesia y le dije a mis papás, yo ya no quiero ir más. Habían cosas que no me gustaban, pero básicamente lo que no me gustaba era levantarme temprano para ir a la iglesia. Y quería quedarme a dormir. Y en México resulta que la fe católica generalmente está muy mezclado con la superstición. Hay mucha mezcla. Me atrevo a decir que tiene que ver con la cultura prehispánica, en este caso los mayas, de la región donde soy. Hay mucho tema sobre espíritus, supersticiones y cosas por el estilo que influyen a incluso tener una fe en el cristianismo desde una perspectiva y un sentimiento de miedo. Y sobre los 16 años más o menos fue que tuve la oportunidad de conocer una iglesia evangélica en la cual pude escuchar más de la palabra, escuchar más de quién y cómo es Dios y Jesús y todo esto pude entender más. Y sobre los 20 años más o menos fue cuando me bauticé en la iglesia. Y en esa misma edad, en la época universitaria, fue cuando yo empecé a tener aún más luchas en mi interior y más inquietudes. Ahora sí que muchas dudas con respecto a la fe, muchas dudas con respecto a la existencia, muchas cosas que no me quedaban claras. Entonces llegó un momento en el que vivir este cristianismo que yo entendía como el de dar la talla, el ser perfecto, el de no fallar en nada, fue algo que no pude vivir. Aquí en España me casé, tuve un hijo, fue todo muy rápido, tuve un choque cultural enorme, desgraciadamente fue mal en el matrimonio, y empecé a experimentar crisis de pánico, ansiedad y depresión durante muchos años. Y eso me llevó a buscar respuestas sobre la vida, sobre la existencia. Entonces empecé a buscar, comenzó mi búsqueda a través de libros de autoayuda, a través de libros de psicología, a través de libros de psiquiatría, y eso fue abriendo más caminos para poder llegar hasta tocar temas de espiritualidad. Me fue conduciendo hasta el New Age. Empecé a descubrir en el New Age que se tocaban ciertas cosas que sonaban al cristianismo, que sonaban a lo que yo había escuchado antes de Jesús. Recuerdo haber practicado yoga, pero no solamente el practicar el ejercicio, sino tratar de practicar y entender la filosofía del yoga, el budismo y entender su filosofía, el zen. Me fui por todos lados buscando muchísima información que yo quería escuchar para calmarme en mi interior, para calmar esa inquietud de necesidad de saber de las cosas, pero nada me daba la paz. Entonces regresé a México. Yo tenía la sensación de que tenía que regresar a un punto cero en mi vida para recomenzar todo. Y cuando llegué a México, fue para mí, suelo describirlo así, como una olla que se destapa, en el cual salió todo lo que tenía dentro y me empecé a sentir peor en síntomas físicos y emocionales, mentales, y todo el conocimiento que yo había tenido de cosas, de cualquier respuesta que yo había obtenido antes en tanta búsqueda, no me sirvió para nada. Y el Señor me confrontó a través del sufrimiento, el Señor me hizo humillarme a través del sufrimiento, a volverme hacia Él y a buscarle de verdad. Llegó un momento que le clamé al Señor. Recuerdo semanas estando en casa de mis padres en México, encerrado en mi habitación, decirle al Señor llorando varias veces, día tras día, no sé si fueron 3 semanas, 4 semanas, yo diciéndole, Señor, no
no sé si realmente existes, he dudado de ti, siempre me he relacionado contigo porque he creído que si no creo en ti me voy al infierno, pero no sé si realmente existe, si existe todo lo que he creído. Realmente he estado buscando por todos lados, pero necesito saber si tú existes porque nunca te he amado. Realmente he tenido esta relación o creído tener una relación contigo, pero realmente no te he amado y si existes necesito que me hagas, que me enamores de ti y que te muestres en mi vida. Y recuerdo un día que fue crucial para mí en cuanto a esto de la fe, que un día el Señor me permitió despertar con una paz combinada con gozo y gratitud que nunca había experimentado antes, nunca. Y yo había buscado miles de formas para encontrar paz y técnicas de relajación y de naturaleza y un montón de cosas, pero y tanto conocimiento y nada me había ayudado. Pero recuerdo que ese día, cuando desperté, yo me quedé extrañado porque ya no sentía esa inquietud en mi cuerpo, en mi mente. Sentía una paz y sentía que eso lo que tenía que compartir. Por otro lado, sentía que debía yo hablar de esto, y además decía, bueno, pues obviamente nadie me ha venido a decir nada, ni me he tomado nada que me haya hecho sentir así, y es Dios al que he clamado, porque qué otra cosa más va a ser. Pero también pensé, no voy a ser que esté padeciendo bipolaridad y ahora esté en el momento álgido y luego me venga el bajonazo, entonces no puedo cantar victoria de esto. Entonces me estuve autoanalizando y viendo y todo, pero pasaron los días, pasaron semanas y yo quería congregarme y tenía mucha sed de la palabra. Empecé a buscar en la Biblia. Yo quería sentir de Dios y buscar cada vez más de Él, conocer más de Él, más y más de Él. Y empecé a congregarme en México. Recuerdo haber ido en la mañana 2 cultos y en la tarde otro culto. Luego días de semana de oración. Luego yo quería alabar, quería ir al lugar donde pudiese alabar porque tenía un montón de gozo en mi corazón y ganas de expresar esto, de soltarlo y decirle, Señor, te amo, gracias por lo que has hecho. Era algo grande que había ocurrido. Para mí era un gigante que había derrotado al Señor. Con los meses, aproximadamente como 5 meses después, casi 6, el Señor me puso el corazón la convicción de regresar a España. Entonces cuando llegué aquí yo recuerdo sentirme como en casa. Primera vez que lo sentí. Y con el paso del tiempo pude ver entre las puertas que el Señor fue abriendo, una de ellas fue el ministerio con los estudiantes universitarios, las actividades y con los estudiantes universitarios. Y cuando yo lo conocí fue, wow, pues esto es lo que, como que todo empezó a cuadrar, como que todo, que ya como fue un rompecabezas, ¡pum! Fue una pieza importante cuando yo me di cuenta del ministerio de los estudiantes, de que todo lo que, o muchísimo de lo que había ocurrido, tanto mi búsqueda como sufrimiento, como mis inquietudes en mi juventud, mis luchas en mi juventud, mis dudas en la juventud, fue algo que tuvo un sentido enorme para el ministerio, enorme, porque puedo conocer ya el no estar en Él como el estar en Él, qué cosas me dan vida, qué cosas me dan muerte. Y sobre todo, cuando me di cuenta que el Señor realmente había dado sentido a aquel versículo que tenemos todos, que lo sabemos todos de memoria, o casi todos de memoria, tan conocido como yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso, aunque yo lo sabía, no lo experimenté, no lo entendí hasta que sucedió el cambio en mi vida y me di cuenta que la verdad que nosotros estamos buscando, lo que yo estaba buscando, no era una verdad de aquí, era una verdad mucho más trascendental que solamente Cristo, que solamente Jesús pudo contestar.